Hola amigos, ¿qué tal? Dios los bendiga. Estamos en una sesión más de día lunes a las 20 horas de conversación con el pastor Cristian Morales. Y en esta ocasión tengo a un invitado bien especial que se llama José Luis Avendaño. ¿Quién es José Luis Avendaño? José Luis Avendaño es un doctor en teología, filosofía y otras más que me gustaría que me especificaras ahí. Eh, pero esencialmente es un pensador, esencialmente es un profesor, un docente. Y como tuvimos la semana pasada también a un docente, un profesor de historia de liceo que que nos daba su punto de vista frente a los temas como la escritura, como el tema del estudio teológico y frente al tema de la gracia. Hoy día vamos a ver un tema con mi amigo José Luis Avendaño, si te puedo decir así, amigo, Sí, si te por puedo decir supuesto, amigo. por Así que supuesto. te doy la bienvenida a este espacio de conversación y gracias por tu tiempo. No, muchas gracias, mi estimado amigo, por la invitación. Siempre es grato conversar sobre tópicos que son contingentes, que pueden ser de interés para los auditores y, por supuesto, siempre disponible a una buena charla. El gusto es mío. Qué bien, gracias, gracias. Bueno, yo te conocí a ti por Facebook, por los artículos y también por los libros. Yo ya tengo varios aquí. Eh, Ahí están algunos. Estoy detrás de la sombra Ah, del... ¿cómo se llama ese libro? Se llama... la sombra religiosa americana, cómo el protestantismo de los Estados Unidos Sí. impacta el rostro de la Iglesia de te, lo, América Latina. te lo sabes, te lo sabes. Te lo Pero ese es sabes. un título que le impuso CLIE, no era el título original. Ah, Pero ya. Ok, ok. Bueno, el tema es que ese libro, ando detrás de ese libro, eh, pero, pero también he leído varios artículos y sobre todo el tema que vamos a hablar hoy día. Eh, yo tengo 4 puntos que son importantes y vamos a empezar. Vamos a empezar con el primero para avanzar. Eh, es el origen del evangelicalismo chileno y latinoamericano. Ahora, yo hago la pregunta, el origen del evangelicalismo chileno y latinoamericano, porque si no me equivoco, y tú me corriges, empezó este movimiento a fines del siglo XIX en Chile, a los comienzos del 20, y comenzó este movimiento principalmente por misioneros presbiterianos que vinieron y luteranos que vinieron específicamente al sur de Chile, y por metodistas y americanos, misioneros americanos. Y estos misioneros americanos, específicamente en el 1909, en 1910, había todo un avivamiento, un claro, despertar, ¿cierto? Que es conocido como el avivamiento del pentecostal aquí en claro, Chile. claro. Y toda, entonces le dio toda una mística personal, pero eso también yo he visto que se replicó en los países latinoamericanos y proveniente, y el gran culpable de esto, o digo culpable, o digo benefactor, fue, eh, América del Norte, porque en América del Norte también sufrieron varias mutaciones. Eh, Claro. que si no me equivoco, por ahí por el 1700
1700, 1700, claro, a mediados del 1750, por ahí, llegó el Mayflower, llegaron los primeros misioneros y puritanos que trajeron toda eh, su fe, y ahí empezó como este tema. Un poquito, por eso yo digo, ¿cuál es el origen nuestro? ¿Cuál es el origen nuestro? Yo nací como evangélico, nací a la fe, me metí en una iglesia, pero después me doy cuenta que pertenezco o estoy en algo que no me gusta. No sé si me entiende. Claro, claro. Bueno, yo creo que, digamos, el estudio sobre los orígenes del protestantismo en América Latina es un campo que todavía no ha sido, diríamos, estudiado a cabalidad, en profundidad. Muchas veces se dice el dicho de que quien no conoce la historia está obligado a repetirla muchas veces, 2 veces, y de la peor manera. Creo que es tremendamente importante que el mundo latinoamericano conozca cómo, digamos, el subcontinente fue evangelizado. Y como le decía mi querido amigo, se han hecho pocos estudios al respecto. Sí se han hecho estudios en relación con países. Lo importante aquí es anotar que un profesor que abre, digamos, una puerta al conocimiento sobre la gran evangelización de los Estados Unidos en América Latina fue el profesor Arturo Piedra, y que presenta precisamente como tesis doctoral un trabajo muy importante que se va a llamar Evangelización Protestante en América Latina. Él presenta esta tesis en la Universidad de Edimburgo y es una tesis prácticamente inédita. Es decir, a partir de la tesis de Arturo Piedra, un profesor muy distinguido, destacado, muy fino en su pensamiento, lamentablemente falleció hace pocos años, víctima de un cáncer bastante fulminante. Pero bueno, este profesor con el cual tuve la oportunidad también de trabajar en Costa Rica, él abre una compuerta desconocida para los estudiosos de América Latina o que le brindaban un espacio bastante pequeño. Aquí es importante, por ejemplo, considerar que en el año 1910 se va a celebrar una enorme conferencia mundial en relación a las misiones evangélicas, con sede en Edimburgo, 1910. Entonces, el tópico a tratar era cómo iban avanzando las misiones evangélicas en contextos supuestamente no alcanzados por la fe, intercambiar experiencias, y va a suceder algo bastante inaudito para aquel encuentro, y es que los representantes de las iglesias de los Estados Unidos, unas pocas de Canadá, acuden a esa sesión, a ese encuentro masivo, multitudinario, diciendo que quieren proponer que América Latina sea considerada tierra importante de misión, es decir, un foco de misión impostergable, porque a su juicio América Latina es un continente al cual no le ha amanecido el Evangelio. Ahora, esa proposición, esa moción, digamos, a los oídos de los representantes de iglesias de Europa, sonó como una proposición absolutamente impresentable. Sí. Para los representantes, por ejemplo, de las iglesias europeas, sobre todo británicas, América Latina sí era un continente evangelizado y había sido evangelizado precisamente por la Iglesia Católica Romana. Es decir, permitir que misiones de los Estados Unidos irrumpieran en América Latina, eso significaría romper los lazos de amistad, de coinonía, que se habían venido estableciendo, por ejemplo, con el Vaticano y con la Iglesia Católica Romana de manera muy trabajosa. Entonces, permitir que misiones evangélicas irrumpieran en el suelo latinoamericano, eso podría crear evidentes conflictos con la sede romana. Por lo tanto,
las iglesias de Europa, principalmente las iglesias británicas, van a rechazar abiertamente esa moción. Pero los representantes de las iglesias de los Estados Unidos se van a mantener incólumes y van a persistir en la idea de que América Latina es una región a la cual no le ha amanecido el Evangelio. Sí, han tenido una influencia católico-romana, quizás por siglos, pero ha sido un paganismo más bien, diríamos, bautizado de cristianismo. Pero en el fondo, en la praxis interna, es un continente que no tiene contacto con el anuncio del Evangelio, con las escrituras, con la ética cristiana. Bueno, esa conferencia va a ser un punto de inflexión pero fundamental, importante. ¿Por qué razón? Porque luego, en 1916, las agencias misioneras y las iglesias de los Estados Unidos van a programar por primera vez una gran asamblea, es decir, una reunión multitudinaria precisamente en América Latina para poder planificar, desarrollar cómo sería irrumpir, es decir, abrazar a América Latina con la luz del Evangelio. Esa conferencia se va a llevar a cabo el año 1916 en la ciudad de Panamá. Y verdaderamente en esa fecha nosotros podemos consignar que el protestantismo irrumpió como una fuerza considerable. Anteriormente a eso, eso no quiere decir que anteriormente no hayan habido asomos, impulsos protestantes incluso. Los hubo prácticamente desde el mismo tiempo de la Reforma. No debemos olvidar, por ejemplo, la pequeña embarcación que Coligny encabezó bajo, digamos, el alero de Calvino, que va a fracasar por justamente, y si no me equivoco, llegaron a Brasil, ¿no? Claro, llegaron a Brasil, lamentablemente. Esa expedición está envuelta en una serie de contradicciones, tensiones. Es decir, también tenemos el caso de las iglesias del trasplante, que eran iglesias europeas, inglesas, básicamente alemanas, que prestaban servicios de diaconía a los colonos alemanes o ingleses en la región. Pero hablar de una empresa misionera, es decir, de una empresa realmente evangelística, con agencias, con logística, eso va a empezar específicamente en el año 1916, con esta gran conferencia de Panamá, donde las iglesias de los Estados Unidos, es decir, están dispuestas a, digamos, a situar a América Latina como campo prioritario de la misión evangélica. Ahí prácticamente comienza el estricto rigor, podríamos decir, el ingreso, el flujo del protestantismo en América Latina. Ahora, tengo una pregunta. Esa empresa que hablas tú, que yo entiendo el concepto empresa como el concepto emprendimiento, pero también... Tarea. Claro, sí, pero también se puede entender como una institución, como algo institucional que las iglesias americanas determinaron en el 1916, como tú muy bien dices. Pero mi pregunta es, ¿iglesias europeas antes habían hecho esas empresas? ¿Habían emprendido así? ¿O es primera vez en el mundo que fue tan fuerte? Con respecto a América Latina, es la primera vez que el concepto de misión se instala a modo de agencia, de una logística realmente importante. Pero como yo decía antes, evidentemente había presencia de iglesias europeas, pero tenían un circuito, un campo de acción muy restringido, porque eran iglesias, las así llamadas iglesias de trasplante. Claro. Es decir, que no tenían una función evangelística, que simplemente prestaban servicios a los colonos alemanes, ingleses, es decir, su función no era evangelística, sino que era básicamente diaconal para los colonos. Pero, digamos, la erupción del protestantismo en términos misioneros, evangelísticos, nace precisamente con esa gran conferencia. Okay. Y después de eso se van a suscitar reiteradas conferencias. Después le va a seguir Montevideo en 1925, pero la erupción realmente como una fuerza importante
del protestantismo en América Latina va a surgir precisamente de las misiones de los Estados Unidos Ahora, en esa fecha. ahora, ¿qué tipo de influencia es la que recibimos nosotros los latinoamericanos? ¿Qué tipo de, eh, recibimos algo ortodoxo o algo más bien almático, más bien como, eh, ¿me entiendes? Claro, claro, Sí, perfectamente. Fíjate que en este campo hay un absoluto desconocimiento. Yo que he tenido la oportunidad, y lo digo, creo que es un plus, es una bendición de haber estudiado en diversos eh, espacios de educación teológica, en muy pocos hay verdaderamente profesores con una expertise importante respecto de esta temática. Es un campo prácticamente desconocido. Lo que nosotros debemos entender, y esto es sumamente importante para comprender el posterior desarrollo del protestantismo en América Latina, porque, es decir, la influencia, y esto me faltó decir, la influencia que ha ejercido, por ejemplo, el protestantismo de los Estados Unidos en América Latina es fundamental, capital, completo, absoluto. No es menor, por ejemplo, de que algo que ocurre en Asbury tiene, claro. que nos está concitando hoy en día, tiene una repercusión tan inmediata en América Latina, siendo que son experiencias recurrentes, por ejemplo, en Sí, Europa del Este, con la erupción, por ejemplo, del neopentecostalismo, en África, en Asia. Eventos de este tipo ocurren recurrentemente. La pregunta es, ¿por qué entonces lo que ha ocurrido en Asbury tiene tanta repercusión en América Latina? Eso muestra evidentemente que el impacto que ha tenido el protestantismo de los Estados Unidos en América Latina es absoluto, total, es decir, referencial. Ahora, hay un punto que es re importante dilucidar. Quizás no hay mucho tiempo para poder explicarlo, pero en la sombra lo tratamos, pero es fundamental. Cuando llegan las compañías misioneras de los Estados Unidos a América Latina, en la Conferencia de Panamá 1916, se presentan en dos bloques. Es decir, no es un cuerpo absolutamente unido. Sí, están unidos respecto del propósito, pero son dos bloques que tienen un concepto de misión, un concepto de iglesia y un concepto de teología bastante distinto, bastante diferente. El bloque principal, es decir, el que toma la iniciativa, es lo que se conoce en los Estados Unidos como las Mainland Churches, es decir, las iglesias históricas, por decirlo de algún modo. La mayoría de los misioneros de estas Mainland Churches era gente que tenía una alta educación. La mayoría provenía, por ejemplo, de Nueva Inglaterra. Entonces, junto con ser pastores y misioneros, tenían estudios universitarios. Es decir, habían egresado de Yale, de Harvard, Columbia, Chicago. Entonces, tenían un amplio, digamos, un amplio acervo cultural y teológico. Estaban absolutamente en conocimiento de las discusiones teológicas y filosóficas que ocurrían en Europa, por ejemplo. Tenían un acabado sentido litúrgico, es decir, una perspectiva social bastante amplia. Porque vivían precisamente del evangelio social de Rauschenbusch. Esa era la corriente principal, las Mainland Churches. Junto con ese bloque viene también lo que se conoce como el bloque evangelical. Y esa es una importante información. Este bloque evangelical va a ser muy distinto. ¿Y por qué es tan importante? Porque el bloque evangelical posteriormente se va a imponer sobre las Mainland Churches. Prácticamente los van a absorber por completo. Entonces, este bloque evangelical, casi todas las iglesias provienen del sur de los Estados Unidos. La mayoría de los pastores y misioneros que arriban a América Latina no tienen una educación formal muy avanzada. La mayoría de ellos ni siquiera tiene un paso por la universidad, por ejemplo. Su centro de formación ha sido prácticamente un centro de formación a la usanza del seminario y del instituto bíblico. Están marcados, por ejemplo, esto es muy importante, están marcados por el gran segundo despertar de los Estados Unidos, un movimiento de con santidad. Finney, con Moody.
precisamente están marcados por el movimiento de santidad que va a encabezar Moody. Entonces, Moody va a entender, por ejemplo, a la educación teológica en un sentido absolutamente pragmático, es decir, el seminario, es decir, ya no existe la facultad de teología, porque hablar de facultad de teología es hablar de, digamos, los movimientos liberales, académicos, faltos de pasión por el evangelio. Ellos van a hablar de seminarios, de institutos de entrenamiento bíblico misionero. Entonces, en el bloque evangelical, a la usanza de los espacios de educación que había abierto Moody, la educación teológica tenía un fin absolutamente pragmático. Es decir, ¿para qué sirve la educación teológica? No sirve para la cavilación, para la reflexión, para el diálogo con el pensamiento moderno, sirve para evangelizar. Y por lo tanto, el ministro y el misionero debe aprender fórmulas muy básicas y precarias, porque el fin es evangelizar. Es decir, es un concepto de la educación teológica absolutamente pragmático, funcional. La finalidad es evangelizar. Entonces uno puede ver que hay dos visiones de la misión de la iglesia, digamos, de la educación teológica muy, muy distintas. De hecho, por ejemplo, uno tiene mucho agrado por Moody, por supuesto, pero Moody tiene una frase que es proverbial y que nos puede mostrar un poquito cuál es su modo de comprender la educación teológica. Él decía en uno de sus escritos, si un cristiano es observado, se lo observa leyendo a Shakespeare o a Marlowe, debe sentir vergüenza de sí mismo porque está leyendo literatura profana. Es decir, debería ocupar ese tiempo para instruirse en las escrituras, único documento que nos puede servir para la evangelización, para ganar almas para Cristo. Entonces, uno puede ver que son dos bloques completamente distintos, absolutamente distintos. La tragedia, si tú me preguntas, es una tragedia. A los pocos años de que arriban estas compañías misioneras, el bloque de las Mainland Churches, que tenía un concepto de educación mucho más profundo. Por ejemplo, ellos sostenían de que era importante que en América Latina se creara una facultad de teología, se abrieran bibliotecas, se tradujera lo último que se estaba publicando, por ejemplo, en Europa. La gran tragedia para el mundo evangélico de América Latina, por razones que podríamos explicar, el proyecto de las Mainland Churches va a fracasar al muy corto plazo de su andar. Y este bloque de las Mainland Churches va a ser absolutamente absorbido por el bloque evangélico. Entonces, uno podría decir que el protestantismo de los Estados Unidos, que prevaleció en América Latina tras la conferencia de Panamá, fue precisamente el bloque evangélico. Es decir, el bloque que venía marcado por el movimiento de santidad, una ética circunscrita solamente a lo individual, es decir, un concepto de la educación teológica absolutamente pragmatista, funcional, un dualismo muy profundo respecto del cristiano y la sociedad, el cristiano y la cultura, el cristiano y el pensamiento moderno, etcétera, etcétera. Este bloque evangelical, ¿le podemos poner nombre? ¿Le podemos poner apellido? ¿Qué iglesias son? Asamblea de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, etcétera, Nazareno. Bueno, el movimiento pentecostal y el movimiento fundamentalista. Yo digo esto para un poco aterrizar el tema, ¿cachai? Como para aterrizarlo. Y los hermanos digan, entonces yo vengo de ahí. Sí, son iglesias nazarenas, alianzas, una facción de los metodistas, iglesias libres, la comunidad de los hermanos. Ahora, lo importante también entender que, porque el fenómeno protestante en América Latina ha ido mutando. Fíjate tú, por ejemplo, de que si el bloque evangelical logra imponerse sobre las Mainland Churches, más o menos la década, te diría, de los fines del año 50, 60,
cuando hace irrupción en América Latina, el fundamentalismo, ¿sí? El fundamentalismo va a absorber casi por completo a ese bloque evangélica, para que uno pueda comprender, por ejemplo, las mutaciones del protestantismo de los Estados Unidos en América Latina. De un original bloque de las Mainland Churches, es decir, un grupo misionero erudito, con amplio acervo cultural, con un profundo sentido litúrgico, ese movimiento se ha absorbido completamente por el bloque evangélica. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque evangélico va a ser absorbido otra vez por el movimiento fundamentalista. Ok, las Mainland Churches entonces serían las iglesias históricas, luterana, presbiteriana, anglicana. Claro. Ok. Claro. Ok. Claro, episcopales. Ok, sigamos. Sí, un punto importante. Ahora, hace 10 años hay un resurgimiento de estas iglesias históricas en Latinoamérica, con el boom de lo reformado, de la vuelta a la reforma. ¿Qué puedes señalar sobre eso tú? Bueno, yo creo que hay que entender también que en América Latina, es decir, el protestantismo, como hemos dicho, que nace en Europa, con la reforma, no arribó directamente de Europa hacia América Latina, sino que tuvo un periplo mucho más largo, que pasa por los Estados Unidos, y al pasar por los Estados Unidos, incluso el protestantismo histórico, por decirlo así, un término no muy infeliz, pero para que la gente pueda entender, ya es absolutamente transformado por las categorías de pensamiento del protestantismo de los Estados Unidos, lo que se suele llamar, por lo general, la American Religion. Entonces, yo tengo la sensación de que cuando en América Latina se presenta este llamado volver a las fuentes, a la reforma, a la ortodoxia evangélica, en el fondo se está volviendo prácticamente a una reortodoxia, es decir, a ortodoxias que ya han sido configuradas de acuerdo a las categorías de pensamiento de los Estados Unidos, es decir, ortodoxias de segunda mano. Leemos a Calvino, leemos a Lutero, pero a la luz de su mediación a través del American Religion. Esa es la sensación que tengo yo. Yo tengo la sensación de que yo sigo pensando, y aquí habría que poner las cosas un poquito en perspectiva, porque el hecho, por ejemplo, de que el protestantismo de los Estados Unidos haya tenido, y lo siga teniendo, un influjo tan importante en América Latina, sí, tiene elementos evidentemente que son conflictivos, es decir, que son complicados, es decir, que debieran llamarnos a tomar distancia, pero también tiene otros elementos que son importantes. Yo creo que lo importante aquí es ser capaz de hacer ese ejercicio que no se ha hecho generalmente, y es poder primeramente comprender cómo podríamos describir el genio cultural y religioso del protestantismo de los Estados Unidos. Una vez que hacemos ese ejercicio, el segundo ejercicio es cómo nos ha impactado, cuáles son aquellos elementos de los cuales debemos tomar distancia, por lo menos tener una lectura crítica, y cuáles aquellos otros sobre los cuales debemos seguir insistiendo. Yo siempre digo, que me parece tan real, si uno le preguntara, perdóname Paula, si uno le preguntara, por ejemplo, al pez, cuál es su elemento vital, probablemente el pez tendría grandes problemas para poder discernir y para poder descubrir que su elemento vital es el agua, H2O, por la sencilla razón de que toda su existencia la genera en ese medio acuático, no tiene la suficiente distancia hermenéutica, es decir, la distancia hermenéutica existencial para poder tomar distancia y poder, efectivamente, es el agua. A nosotros nos pasa eso también, como respiramos usamericanismo, respiramos religión americana, no tenemos la literatura,
viene de los Estados Unidos, los seminarios que tenemos como referente vienen de los Estados Unidos, los misioneros de Estados Unidos, los movimientos que queremos alcanzar en los Estados Unidos, los lugares de estudios teológicos a los que queremos llegar a Estados Unidos. No tenemos entonces esa distancia hermenéutica que nos permita tomar una pausa. ¿Qué es aquello de esta religiosidad que debemos afirmar porque es bueno, es contribuyente? Pero ¿qué es aquello otro de lo cual tenemos que tomar distancia porque nos ha causado enormes estragos también? Yo creo que ese ejercicio no se ha hecho y me parece que es importante hacerlo. Porque de hecho, cuando tú haces una crítica, me ha pasado muchas veces, cuando uno hace una observación crítica, porque su trabajo también a este mundo de los Estados Unidos teológico, la gente se siente muy ofendida porque precisamente cree que le están tocando el cristianismo puro de Jesucristo. Claro. Entienden que el cristianismo que surge en los Estados Unidos es una mediación cultural. Sí. Ahora sobre eso mismo existe, no sé si un movimiento, no sé, pero existe una tendencia que en los últimos años yo he visto, una tendencia por la literatura europea, protestante, reformada, escocesa, la historia de Escocia, la historia de los pactantes, que de cierta forma tiene como ese deseo de inocular el efecto de la American Religion. Claro. Entonces, por ahí entro a la pregunta: ¿cómo revertimos esta American Religion para las personas, para los ministros, para los pastores que deseamos un evangelio no puro, pero que sea más ortodoxo, no con la reortodoxia, sino ortodoxo con la escritura? Claro. Pero yo creo que es importante que como evangélicos conozcamos nuestra ortodoxia original. Yo creo que tenemos un grave problema en nuestros espacios de educación teológica. Y eso tiene que ver precisamente con la herencia del bloque evangelical. El bloque evangelical jamás tuvo como proyecto, como objetivo, la instauración de facultades de teología en el marco de la institución universitaria. Es decir, su concepto de educación teológica era simplemente, como lo decía antes, el instituto a la usanza de Moody. Entonces, claro, los seminarios que habría Moody para un objetivo se replicaron en América Latina. Uno no tenía, por ejemplo, ningún diálogo con el pensamiento moderno. Es decir, ¿qué hablar de la filosofía? Estaba absolutamente satanizada. Por lo tanto, estos espacios de educación teológica era más que nada adiestramiento misionero, aprender fórmulas estereotipadas para evangelizar. Y yo creo que precisamente pasa eso. Es decir, ¿cuántos años de 1910, 1916 a la fecha? ¿Cuáles son realmente las universidades, las facultades de teología con verdadera acreditación teológica que tenemos en América Latina? Es decir, insertas en educaciones formales, donde la facultad de teología pueda dialogar con las ciencias naturales, con la filosofía, con la literatura, no tenemos. Es decir, es un enorme vacío. Entonces yo creo que el problema de fondo parte con la precariedad de nuestros espacios de educación teológica. Es decir, yo puedo hablarte con más o menos autoridad porque es mi campo. Es decir, los espacios de educación teológica en América Latina decantan una precariedad académica, una falta de seriedad, rigor académico que realmente es para llorar. Entonces, si no tenemos esos espacios con excelencia académica, donde el estudiante pueda abrir su horizonte conceptual, no podemos esperar que este estudiante pueda ser crítico con la American Religion. La mayoría de los espacios de educación teológica es un reforzamiento de la American Religion. Un reforzamiento. Hace poco tiempo daba clases en un lugar, pues no lo voy a decir, y el estudiante solamente tenía una teología sistemática, por supuesto, de los Estados Unidos, de la cual echar mano. Como si eso fuera el fin de la historia del pensamiento cristiano y filosófico, como si ese manual agotara todo cuanto pudiéramos decir de la historia del pensamiento cristiano filosófico. Una locura, una tragedia.
él no quiere decir que el estudiante, los espacios de educación teológica no tengan una impronta, evidentemente, pueden tenerla. Una cosa es tener una impronta, pero otra cosa es ser espacios cerrados, casas que en vez de ventana tengan espejos, y eso es lo que ocurre. Es decir, el estudiante puede tener una directriz confesional, claro que sí, pero junto con eso también tiene que entender que hay otras posibilidades de pensamiento. En parte yo creo que lo que puede explicar la enorme derrota del mundo evangélico ante los avances del progresismo en América Latina, no solamente en Chile, es que nuestros espacios de educación teológica han sido incapaces de formar ministros, pastores, teólogos, si podemos usar ese término, con los recursos indicados para poder dialogar con los pensadores posmodernos. Te digo, cuando en los espacios de educación teológica de América Latina el estudiante tiene la posibilidad de estudiar los filósofos de Frankfurt, los maestros de la sospecha, absolutamente demonizado ese tipo de tópicos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el estudiante llega a la universidad formal, se encuentra con un profesor de filosofía, sociología, echa mano de estos autores, tiene un lenguaje rebuscado, con un tecnicismo exquisito, y el estudiante queda deslumbrado. Y mira para atrás y ve que su seminario, más allá de fórmulas estereotipadas y la gringuería, no le entrega nada más. Es lamentable, es la realidad. Es una realidad dramática. Es un vacío enorme que tenemos en América Latina. Yo creo que, vuelvo a insistir, yo creo que los espacios de educación teológica están pasando por una crisis enorme en América Latina. Esa es mi impresión, para ser muy honesto. Ahora, en Chile existen realidades estudiantiles, académicas, que podríamos decir, ellos vayan a estudiar allí o no. Es una pregunta compleja. Fíjate que cuando yo volví de realizar mis estudios doctorales en la Universidad de Toronto, con el primer lugar que intento ponerme en contacto, porque estudié allí, y era como mi alma mater, por lo menos de la primera parte de mis estudios teológicos, fue la comunidad teológica. Claro. Pero me encuentro... Pero la comunidad ¿sí? teológica hoy en día es un antro de progresistas. Claro, por eso te digo, y me encuentro con que la comunidad teológica, porque es el espacio de educación más antiguo de Chile, más conocido en el mundo, es decir, me encuentro con que la comunidad teológica es un espacio que ha capitulado, pero miserablemente ante la agenda de la izquierda cultural. Entonces, claro, tú tienes esta realidad que un espacio que se supone que pudiera ser señero, pudiese ser el punto orientador para la educación teológica en Chile, es un espacio que ha capitulado absolutamente ante la agenda de la izquierda cultural. Y por otra parte, tú puedes ver que son espacios que se ufanan de escuchar la polifonía de las voces, términos bastante que usa Fournier Boutecourt, es decir, que se escucha la polifonía de las voces, es decir, la diversidad de los cánticos. Claro, sin embargo, en estricto rigor, son espacios donde se profundiza y se proclama solamente el pensamiento único. Es decir, ahí no hay lugar para la disidencia. Y lo peor de todo, claro. Y lo peor de todo es que tú puedes tener un excelente currículum y no tienes ninguna oportunidad de ser profesor en estos espacios, porque ahí te contratan simplemente por ideologismo y amiguismo. Te van a contratar a gente que ellos saben que van a reforzar la agenda ideológica, aunque sean profesores con un currículum precario. Es decir, lo que les importa es contratar a gente que pueda reforzar esa agenda ideológica, que la pueda promover. Y como tú has dicho, evidentemente son centros de adoctrinamiento. Pero qué trágico. Porque el estudiante evangélico chileno, por ejemplo, que dice, yo quiero estudiar en un lugar que tenga acreditación, que el Estado me lo reconozca, que sean 4 años, que el Ministerio de Educación me pueda reconocer. ¿Dónde voy? La comunidad teológica son estudios que me convalida la Universidad Católica. Maravilloso, para allá vamos. Pero lo trágico es que el estudiante no se da cuenta de que está entrando en la boca del lobo. Y la mayoría del estudiante evangélico, si no todos, llegan a los espacios de educación teológica como una tabula rasa, es decir, sin ninguna formación, sin ninguna instrucción. Entonces,
en estos espacios son absolutamente formateados, configurados. ¿Sí? Un alumno, incluso muy piadoso, incluso de línea pentecostal clásica, que ingrese a la comunidad teológica en un poco tiempo ya está absolutamente repitiendo los eslóganes del neomarxismo y se lo cree. Es un campo de adoctrinamiento terrible. Es lo que y es pasa, una tragedia. claro, Es una tragedia. es lo que pasa con los adolescentes que cuando entran a la universidad. Es una tragedia, porque ¿qué otros espacios en América, en Chile tenemos donde puede haber acreditación ministerial, convenios con una universidad? No los hay. Ahora, lo único que tenemos está en esa línea. Es ahora yo he indagado y los que hay son los católicos romanos, que son la Universidad Católica, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica Silva Enrique, pero ciertamente tienen el sesgo social, o el claro. sesgo, digamos, no sé si marxista, pero no más materialista que espiritual, por decirlo de alguna forma. Claro, porque es una lástima que un estudiante evangélico tenga que ir a un lugar católico para recibir formación, porque en un lugar católico no va a tener, digamos, formación protestante, no va a conocer los grandes teólogos de la ortodoxia, de la teología dialéctica. Es decir, evidentemente un lugar católico van a tomar su propio corpus. Por supuesto. Es lógico. Por supuesto. ¿Y qué hacemos con eso? Por ejemplo, ¿qué hago yo con hermanos míos que quieren estudiar y que quieren estudiar en un instituto, una universidad que les aporte, que les aporte, como tú dices, un acervo cultural? Yo creo que no soy el mejor invitado, mi querido amigo. Porque no, veo... dime tu pensamiento, tu diagnóstico. Yo no veo lugares en América Latina, ni en Chile en particular, que tengan precisamente, digamos, la posibilidad de formar estudiantes con un amplio acervo, sin prejuicio de que puedan, digamos, mantener su directriz confesional. Evidentemente uno puede tener una directriz confesional que está bien, pero a la vez abrirse a lo que ocurre en el mundo teológico. Es decir, yo diría no perder nunca ese concepto tan saludable para el quehacer teológico cristiano que es la catolicidad teologal, es decir, claro, unirnos y sentirnos parte de la historia del pensamiento cristiano y filosófico. Universal. Quizás esa ha sido una de las consecuencias más trágicas que nos ha inoculado, para usar su término, el mundo protestante de los Estados Unidos y principalmente el bloque evangelical, y que el fundamentalismo ha llevado a forma apoteósica. Es decir, desgarrarnos al mundo evangélico de América Latina completamente de ese gran acervo de la historia del pensamiento cristiano y filosófico, de este saludable concepto de catolicidad teologal. Yo, por ejemplo, he hecho clases en algunos lugares en Chile y encontrar alumnos, por ejemplo, que más allá de su pequeño espacio denominacional y confesional, diferentemente de los Estados Unidos, conozca algo de la historia del pensamiento cristiano, filosófico, no tienen ni idea. Y no es culpa de ellos, porque la mayoría son buenos alumnos, tipos piadosos, que quieren aprender, pero fuera de esos pequeños espacios minúsculos no conocen nada. Entonces, ¿cómo puedes tú pretender después que este joven, este pastor, no sé si llamar teólogo, pero este estudiante de teología, pueda dialogar con el pensamiento moderno, pueda articular una respuesta bien configurada? No tiene opción, no tiene opción. O sea, no podemos responder a cada giro de la vida con la confesión de Westminster. No podemos responder a cada giro de la vida con la confesión de Habsburgo. Es un referente, un punto importante, pero no podemos pedirle a ese documento que tenga respuestas para cada giro de la vida. Una locura, una locura. Y yo creo que ese es el gran problema. La precariedad de nuestros espacios de educación teológica. ¿Y sabes lo que pasa también, mi querido amigo? Me estás preguntando, yo te hablo sin filtro. Sí, por favor. Pasa también que los espacios de educación teológica, tanto fundamentalistas como progres, lo que hacen es defender sus propios intereses, su propia agenda. La gente contrata más bien por amiguismo que por capacidades. Es decir, meritocracia en los espacios de educación teológica evangélicos no hay.
no quiero usar un término vulgar, pero no ocurre eso. No hay. La gente contrata gente, si los que toman las decisiones contratan gente que están seguros que pueden defender su agenda por amiguismo. ¿Cuándo hay concursos abiertos? ¿Cuándo hay concursos abiertos que la comunidad haga concursos? Necesitamos un profesor de teología sistemática. Están abiertos los concursos y cada uno presenta su currículum. ¿Cuándo? ¿O en el seminario presbiteriano? No. Entonces la gente contrata por amiguismo, no por expertise, no por meritocracia. Entonces eso es una tragedia, porque al final se vuelven espacios cerrados en los que se defienden solamente sus pequeños intereses, y lo que es más trágico aún, muchas veces estos espacios están dirigidos por una sola persona, sobre la cual recaen todas las decisiones, y los demás son simplemente gente que gira alrededor de este personaje porque evidentemente reciben beneficios. Es decir, hay un problema de fondo en la educación teológica, amigos, tanto educacional, teórico como ético. Estamos pasando por un tiempo en América Latina de enorme crisis. Y qué decir, por ejemplo, un punto que no hemos tocado, que aquí estoy tocando una parte realmente escandalosa. ¿Qué decir lugares que ofrecen acreditación, Claro. que realmente su acreditación no tiene ninguna validez académica y que el estudiante paga simplemente porque la mayoría del estudiante evangélico no hace preguntas? Es muy cándido, no hace preguntas. ¿Sí? Educación acreditada. Bueno, ¿y de dónde usted obtiene la acreditación? ¿Qué universidad nos está acreditando? No, la universidad no sé cuánto de Haití. ¿Y cómo se llama esa universidad de Haití? Estoy poniendo un ejemplo nada más. Sí. Es decir, hay una gran negoción con el tema de las acreditaciones, la mayoría son simplemente mulas. Entonces, es trágico lo que ocurre en la educación teológica evangélica en América Latina. ¿Y qué hay detrás de eso? Simplemente interés de ganar dinero a costa de un mundo evangélico vulnerable y cándido que nunca hace preguntas. La gallina de los huevos de oro. Cierto. Ya estamos, es increíble, se pasó el tiempo volando, mi hermano. Para terminar, yo sé que tu consejo no das, pero ¿qué le dirías tú al hermano, al joven o al adulto que quiere desmarcarse un poco de este bloque evangelicalista americano, y qué puede hacer él para poder interactuar? Mira, voy a echar mano de mi pasado pietista como buen luterano. Yo creo que lo más importante siempre en la vida es buscar permanentemente el rostro del Señor. Es decir, yo creo que Dios dirige nuestros pasos y yo creo que eso es fundamental. Sí. Nunca, digamos, desligarse de la comunidad, cara al Señor, tener una vida de piedad, de búsqueda. Eso es importantísimo. Yo creo que es importante tener buenos mentores. Si no tenemos buenos espacios de educación teológica, podemos tener buenos mentores y quizás a estos mentores pedirle qué literatura sería apropiada, por ejemplo. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿qué teología sistemática usted recomendaría? Claro. En español. Yo diría, mira, quizás a mi modo de ver, la mejor teología sistemática que tenemos traducida al español, aunque por supuesto es bastante compleja, sería la sistemática de Pannenberg. Eso no quita, por ejemplo, que a la vez yo pueda consultar la sistemática de Berkhoff, que es una sistemática propia de las reortodoxias americanas. No quita eso. Pero puedo aspirar, por ejemplo, a la sistemática de Pannenberg. Entonces, la piedad, por supuesto, ubicar mentores e intentar literatura que no solamente sea publicada en los Estados Unidos. Por ejemplo, sigue Cristiandad, Trota. Claro, el problema es que ese tipo de literatura también tiene elementos que pueden ser un poquito conflictivos. No. En algunos aspectos, si uno no tiene la madurez suficiente. Entonces, de ahí la importancia de tener buenos mentores que nos puedan ubicar, nos puedan guiar, nos puedan dirigir, nos puedan decir, mira, toma distancia con esto, pero lo otro es útil, edifica, te abre un horizonte que no tenía.
piedad, mentores y la lectura propia. El problema, como te decía antes para terminar, es que la mayoría de los estudiantes que llegan, por ejemplo, a lugares progres y sucumben, casi todos llegan como una tabula rasa. Es importante que el estudiante sea inquieto intelectualmente, inquieto, que lea, que investigue. Claro, si pasa todos los días o todo el día en las redes sociales, posiblemente no va a tener tiempo para investigar, para leer. Pero el ejercicio de lectura es un ejercicio importantísimo, apartar tiempo ganado, nunca tiempo perdido, quizás perdido para las redes sociales, pero ganado para el espíritu, para el intelecto, para el acervo, leer. Eso diría mi querido amigo. Muchas gracias, José Luis. Te invito para una próxima oportunidad, que quedaron temas pendientes. Claro que sí. Pues. Que quedó ese análisis que me gustaría que hicieras de qué es lo que es la American Religion y su influencia, pero como como influencia religiosa cultural. Claro que sí. Así que, bueno, amigos, esto ha sido la conversación tan grata que hemos tenido con José Luis Avendaño, con el doctor, profesor. ¿Tú actualmente haces clases dónde o estás? Actualmente estoy trabajando en Bradford Theological Seminary, que es un anexo de la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, y en marzo, sí, con mucha alegría tomo una cátedra en Austin Seminary, en los Estados Unidos. Precisamente voy a enseñar sobre la sombra religiosa americana, el influjo del protestantismo de los Estados Unidos en América Latina, que es un tópico que a ellos les importa. Ah, ok. Qué bueno. Entonces estoy en estos dos lugares. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido un invitado muy importante. Así que bueno, nos vamos y será hasta una próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.